la clase. Ahí está. Entonces ahí le estamos grabando. Y bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso. Entonces tenemos dos bases de polarización, ¿sí? Entonces hemos estado trabajando con los, vamos a poner así, con los estados de polarización de un fotón, ¿sí? Y entonces yo les he hablado de la base HB, ¿sí? Donde tengo un estado de polarización horizontal, que es el que llamamos 1, 0, y un estado de polarización vertical, que es el 0, 1. ¿Sí? Y una base de A, donde hay un estado de polarización D, que es 1 entre raíz de 2, 1, 1, y un estado de polarización A, que es 1 entre raíz de 2, 1 menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué más dijimos? Bueno, tenemos unos productos, ¿sí? Entonces sabemos que H es 1, V con V es 1, H con V es 0, V con H es 0, ¿sí? Y lo mismo pasa con D y A. Vamos a hacerlo explícito. D con D es 1, A con A es 1, A con D es 0, D con A es 0. Pero además tenemos los productos cruzados, ¿sí? Si preparo el estado en D, ¿cuál es? ¿Sí? La proyección en H, y este es simplemente 1 entre raíz de 2. ¿Esto es claro para ustedes? ¿Sí? Y HA también es 1 entre raíz de 2, y BD es 1 entre raíz de 2, y B con A es menos 1 entre raíz de 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la probabilidad de que un fotón preparado en el estado de sí sea detectado en el
estado H es, entonces, P de en H, esto es D H módulo cuadrado. Y eso me da un medio. ¿Sí? Y en el estado B es P de B, ¿sí? Módulo cuadrado de dB al cuadrado, y es también un medio. ¿Mm? Y esto lo representamos de esta manera. Tengo fotones que tienen polarización diagonal. ¿Sí? Si se acuerdan, ¿sí? Aquí tengo mis polarizadores, y aquí los tengo horizontal, vertical, pero si lo pongo así inclinado y hago pasar luz por acá, la luz que salga va a tener polarización diagonal. ¿Sí? Y ahora pongo así, en esta posición, y entonces lo que decimos es, bueno, de los que pasaron por este, solo un medio van a pasar por acá y otro un medio en esta otra dirección. Y más bonito todavía si lo ponemos en un divisor de haz que manda de este lado, detecta los fotones H, y de este lado los fotones V. ¿Sí? Y acá tengo mis detectores. Entonces quiere decir que cada detector tiene probabilidad un medio de hacer clic ¿sí? Cada vez que llega un fotón. Fotón con polarización D. Sí, ¿pueden visualizar esto? Es que esto es muy importante, esto está bastante en el corazón de lo que queremos decir. ¿Mm? Y va a estar muy en el corazón de las aplicaciones que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que este resultado es completamente al azar, impredecible. Porque esto va a estar en el corazón de lo que estemos haciendo ahora cuando querramos transmitir información. ¿Mm? Entonces, esto nos va a servir. Ahora vamos a ver cómo se usa. Permítame permítame un segundito. A ver, sí, que ya van a estar llegando trabajando. Perdón, es el problema de estar en la casa. Bueno, entonces les decía, vamos a usar esto justamente para transmitir información. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces,
vamos a transmitir información y para eso vamos a usar algo que para ustedes es muy familiar, que son los bits. ¿Sí? O sea, queremos tener ceros y unos. Esperen que tengo unos en lista de espera que me quedaron ahí perdidos. Ahí está. Muy bien. Entonces, tengo... entonces queremos usar bits, ¿sí? O sea, toda la información se escribe en 0 y 1. ¿Sí? Que es, como ustedes saben, cómo funcionan todas las computadoras actuales. ¿Sí? Entonces ustedes están totalmente acostumbrados y saben cuántos megabits tienen disponibles para transmitir en su celular y saben cuánto tienen en el disco duro de la computadora o en el chip del celular y todo eso. Ahora, ¿cómo vamos a usar ceros y unos aquí? ¿Sí? Entonces tenemos que tener una codificación, ¿sí? Entonces vamos a llamar la base X, ¿sí? A lo que recién llamábamos HB, ¿sí? Y entonces vamos a decir que cuando tenemos el estado H, lo vamos a llamar el 0 en X. Y al estado B lo vamos a llamar el 1 en la base X. ¿Sí? Y vamos a tener otra base que es lo que se llama la base Z. ¿Sí? Que es la que llamamos DA. Y aquí, al D lo vamos a llamar el 0 en la base Z y al A lo vamos a llamar el 1 en la base Z. ¿Sí? Esto es un cambio de nombre, nada más. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo transmitir información. Si yo le quiero transmitir información a Ángel, nos ponemos de acuerdo. Vamos a usar la base X, la base HB. Entonces él tiene su divisor de As, yo le mando fotones con polarización horizontal o con polarización vertical. Él tiene su divisor de As polarizante. Si el detector de la izquierda hace clic, él anota un 0. Si el detector de la derecha hace clic, él anota un 1. ¿Sí? Y así mandamos mensajes. Entonces, simplemente, la primera idea, que es muy clara, es que podemos usar la polarización de la luz para mandar mensajes. ¿Sí? O sea, se pueden usar, como la luz tiene mucho grado de libertad, se pueden usar muchos otros y se usan. Se usa variaciones en la frecuencia de la luz, se pueden usar variaciones en la intensidad, en la amplitud, ¿sí? Todo eso que en radio se llama frecuencia modulada, amplitud modulada, pero aquí estamos pensando en usar la polarización. Entonces esto simplemente, a ver, en las comunicaciones usuales simplemente uno necesita codificar la información de alguna manera, transmitirla, ¿sí?
y hay muchas formas de transmitir información, ¿sí? Puede ser analógica o digital. Si, por ejemplo, el sonido es analógico, nosotros detectamos frecuencias y detectamos intensidades, y esa combinación, nosotros, por ejemplo, ahora, entonces yo uso ese sonido, esa combinación de intensidades y frecuencias para emitir palabras que ustedes están entrenados igual que yo para entender y también para poder emitir, ¿sí? Podemos hacer gestos, también yo escribo, estoy escribiendo en la pantalla y fíjense que acá estos símbolos ustedes les hacen sentido, ¿no? Ahora, también la pregunta es cómo viajan estos, esa es otra parte, o sea, si estuviéramos en el salón de clases, ustedes, el sonido les estaría llegando a través de una vibración en el aire directamente en el salón, y lo que escribo con gis en el pizarrón lo estarían viendo porque la luz se refleja en el pizarrón, llega hasta sus ojos, ¿sí? Y ustedes ven. ¿Está bien? Y así entonces uno puede comunicarse con sonidos, con luz. Ahora, ¿cómo se transmite esto? En este caso, tanto el sonido como la imagen que estamos transmitiendo, la computadora la transforma en ceros y unos, porque es mucho más fácil transmitir ceros y unos, ¿sí? Así hace la computadora. Los teléfonos, todavía los teléfonos más viejitos, no es así, es como las bocinas. Si ustedes ven, una bocina mueve el aire, ¿sí? Y en la, entonces ahí, por ejemplo, hay una señal eléctrica que mueve un imán, ese imán mueve el cono de la bocina, ¿sí? Y eso mueve literalmente el aire y lo empuja hasta sus oídos. Entonces, entonces, cuando se está usando simplemente la modulación de algo para transmitir una señal, eso se llama una señal analógica, ¿sí? Cuando se usan ceros y unos, eso se llama una señal digital. A ver, se los voy a anotar, ya que se lo estoy diciendo. ¿Sí? Cuando se usa una modulación continua, ¿sí? De sonido, luz, y esto puede ser en amplitud, en frecuencia, ¿sí? Esta forma de modular se llama comunicación analógica. ¿Sí? Cuando se usan 0, 1 y en cadenas largas, si tan largas como se necesite, se llama, entonces eso se llama digital. ¿Sí? Entonces uno podría usar otras bases, uno podría usar base 8, base 10, base 16, pero usamos, y entonces en este caso se llama el código binario. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes estudiaron circuitos RC y RLC en su curso de electromagnetismo? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces Jacqueline RC y Hugo en el laboratorio. Muy bien. Ahí la única mención a eso es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, el capacitor tiene carga eléctrica y la corriente es la derivada de la carga eléctrica respecto del tiempo.
¿sí? Y de hecho en el imán la inductancia tiene que ver con la integral de la corriente. Entonces, por ejemplo, uno puede usar, si uno codifica una señal en el tiempo en una corriente, uno puede hacer la integral o la derivada de eso, ¿sí? Midiendo las cargas en capacitores, ¿sí? O midiendo el voltaje inducido en una bobina, ¿sí? O en una resistencia, y uno puede medir directamente el voltaje, ¿sí? Y eso se llaman circuitos integradores y derivadores. ¿Les hablaron de eso, de que uno con corrientes, con circuitos eléctricos puede integrar y derivar alguna vez? No. Bueno, pero sí se dan cuenta que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo. Eso sí, esa es la definición de la corriente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso se puede hacer y se ha hecho, y eso tiene que ver lo que se llama cómputo analógico. ¿Sí? Ahí el problema es el ruido. Entonces, ¿por qué desde hace ya unas cuantas décadas fue mucho más poderoso el cómputo digital? Porque ahí se puede hacer la corrección, es más fácil distinguir, aunque haya un poco de ruido, si viene un pulso de no viene un pulso. Entonces la corrección de errores ha sido muy importante. ¿Sí? Esto le ha dado la ventaja al cómputo digital. ¿Sí? Porque si uno tiene que modular una señal que está así, cualquier cambio pequeño puede hacer que uno lea otra cosa. Esta sería, digamos, una señal analógica. ¿Sí? ¿Y cómo es una señal digital? Una señal digital es así. ¿Sí? Entonces es más fácil en este caso tener unas bandas y decir, si está por abajo de esta banda es un 0 y si está por arriba de esta banda es un 1. ¿Sí? Y acá estos suelen ser voltajes. Muchas veces esto que estamos viendo acá son voltajes. ¿Sí? Que se miden. O intensidades también pueden ser. Pero entonces, justamente el hecho, ¿sí? Y uno puede armar esto. Entonces, nosotros nos comunicamos, los seres humanos naturalmente nos comunicamos en forma analógica, hacemos señas, usamos palabras, usamos sonidos, ¿sí? Nos tocamos, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿sí? Es analógico. Pero a la hora de mandar mensajes, ¿sí? Incluso si uno escribe una carta en el papel, eso también está en el método analógico, ¿sí? Pero a la hora de usar la comunicación, los ceros y unos tienen ventajas, ¿sí? Y entonces simplemente se usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un código, ¿sí? Que es el código ASCII. Aquí está. ¿Sí? Entonces vamos a ponerles una primer tarea para que hagan ahora muy rápidamente, ¿sí? Vamos a encontrar
el código binario en ASCII de las letras S, I, N y O. A ver, tómense un momento para buscar en internet código ASCII. ¿Mm? ¿Lo encontraron? ¿Pueden encontrar el código de la letra S? Entonces, ¿encontraron cómo se escribe, por ejemplo, sí? ¿Pueden escribir sí en binario? Fíjense que tiene que ser en mayúsculas o en minúsculas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, uno puede escribir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y este, fíjense, ¿por qué 83? Ah, no, 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 no. Pero en binario. Yo lo quiero en binario. ¿Sí? Sí es el 83 y el 74. El 73. ¿Sí? Eso es. Y el otro, la I, es el 0, 1. Ay, no. Quiero escribir así. Sí. Creo que falta un 0 en, eh, Ah, sí, en la S. En la S 0101 tienes razón. Qué Sí. bueno. Notaste 0011, ¿sí? Y para la I es 01001 010. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como pueden ver, así se comunican las computadoras, usando el código ASCII. Y creo que ese es J. Creo que es al final, en vez de 1, 0 en la I, creo que es 0, 1. Sí, sí, tienen razón. Me equivoqué al copiar. 1. Ahí está. ¿Sí? Bueno, espero que algunos en la secundaria, la prepa, en algún lugar vieron algo de código binario. ¿Sí? Ahí está. Mira, Andrés escribió, encontró todos. Bueno, como pueden ver, en internet está el código binario, ¿sí? Y pueden ver la cantidad de símbolos que hay en este momento en el código binario. ¿Sí? Porque no solo están las... ¿Sí? Hay un montón de símbolos del teclado que aparecen ahí. ¿Sí? Y después están los números, las letras mayúsculas, otros símbolos, las letras minúsculas. ¿Sí? Y después todavía hay un montón de agregados, ¿sí? Que nos permiten, por ejemplo,
Antes en el código ASCII no estaban las letras con acento del español porque esto se inventó ya en la era del dominio norteamericano de muchas de estas cosas, y entonces inicialmente era solo el teclado de las computadoras en inglés lo que tenía código ASCII, y después ya se generó el ASCII ampliado. Entonces, así tenemos estos códigos, entonces podemos escribir, ¿sí? Y con esto se puede mandar mensajes y con esto se comunican las computadoras y después nos lo traducen. O sea, solamente si uno es programador o tiene que hacer algo se preocupa por este código. Si no, esto es algo que los programas de las computadoras hacen automáticamente. Profe, nada más. Es que la cambió de J acá en vez de JI. A ver, Los últimos dos números son 0 y 1. Entonces lo puse al revés. Gracias. Entonces acá es 0, 1. Con esto de copiar. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿están todos de acuerdo en que sí puse una S y una I? Muy bien, en la prepa lo veía Hugo. Muy bien, que supongo en la materia de cómputo, computación, algo así. Muy bien. Bueno, ahora, entonces uno puede comunicarse así. Ahora, hay otra parte que es la parte de la seguridad, ¿no? Es decir, uno quiere hacer una compra en Internet y va a poner los datos de su tarjeta de crédito y el código de 3 dígitos, ¿sí? Y quisiera que el banco reciba los datos para que acepte el pago, pero que no haya otra gente que que lo haga, ¿sí? Que lo pueda recibir. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Estuvieron mirando un poquito? Yo les había comentado que íbamos a mirar eso. ¿Cómo se hace para tener comunicación segura? O sea, se manda la información encriptada. Exactamente. Encripción. Muy bien. Entonces, aquí, permítame que tengo que poner a cargar mi computadora. Listo. Solucionado. Muy bien. Entonces tenemos que hacer encripción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la encripción? ¿Sí? Bueno, a ver, pero hay una forma de hacerla, ¿sí? La forma más sencilla es tener, ¿sí? Es decir, se necesita una clave compartida. ¿Está bien?
Entonces, ¿cómo es? Supongan que tenemos, acá dijimos que en ASCII dice sí. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto, a ver si lo copio sin equivocarme, 01010011, ese es el primer byte, y 01001001. ¿Sí? Ese es el mensaje que quiero mandar, pero quiero que esté encriptado. Entonces, este es el mensaje. Y ahora vamos a usar, ¿sí?, un código que es al azar, pero que tiene que estar compartido entre el que manda y el que recibe. ¿Sí? Entonces yo lo voy a hacer, digamos, entonces, ¿cómo lo voy a poner ese código? Voy a poner, por ejemplo, 00001111. Y acá voy a poner 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, esto es un código que me inventé, pero que tenemos que tener compartido. ¿Sí? Y entonces ahora sumo binario. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Saben cómo es la suma binaria? Es la suma módulo 2. O sea, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0 módulo 2. ¿Sí? Entonces vamos a sumar esto. Entonces tengo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y acá 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Y entonces, si este es al azar, la secuencia que me queda al sumar un mensaje con una cadena al azar también es al azar. ¿Sí? Entonces, esta la puedo mandar y que cualquiera la lea. Nadie va a poder interpretar qué dice ahí. O si lo quieren leer en ASCII tendrá un significado, pero que a mí no me importa. Es una cosa que para mí no, ni para la persona que va a recibir el mensaje significa nada. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se decodifica? ¿Sí? Entonces tengo que hacer el proceso inverso. Entonces, esto es, este de acá es el mensaje enviado. ¿Sí? Entonces, usualmente quien envía es Alicia. ¿Sí? Y el que recibe es Beto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que Beto recibe? ¿Sí? Beto recibe 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Este es el mensaje recibido. ¿Sí? Ahora, Beto comparte la clave. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave compartida? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Esto que está acá es la clave compartida.
Y ahora, ¿qué es lo que hace Beto? Vuelve a sumar. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y si se fijan, este de acá, ¿sí? Coincide exactamente con este de acá. ¿Mm? Entonces, si se tiene una clave compartida, no importa que mucha otra gente vea el mensaje, no va a saber cómo entenderlo, cómo descifrarlo. Van a ser una serie de símbolos que no significan nada. ¿Mm? Entonces, este es un algoritmo muy sencillo de encripción. ¿Sí? Entonces, ¿sí pueden ver cómo es el proceso? ¿Cómo se encripta y se desencripta? ¿Mm? Entonces, esto es, entonces sí, como decía su compañero, esto es un algoritmo de encripción usando una clave compartida. ¿Vieron la película Código Enigma? ¿Sí? Ahí en esa película, ¿cómo es que desencriptan el código que usaban los alemanes? Con una computadora. Sí, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué están buscando? Identifican una parte de un mensaje que saben que siempre se va a repetir y entonces pues usan eso. Entonces, si se usa la misma clave muchas veces, en todos los idiomas hay símbolos que se repiten mucho más que otros, hay letras que usamos mucho más, hay palabras, construcciones que son mucho más abundantes que otras. Entonces, eso, cuando se usa muchas veces la misma clave, permite que se pueda descifrar la clave. ¿Sí? Entonces, si una clave se usa muchas veces, ¿sí? Con un análisis estadístico, de letras y palabras más comunes en ese idioma, se puede desencriptar. ¿Sí? Entonces, este mecanismo es seguro, ¿sí? Si es un código con clave de un solo uso. ¿Sí? Si la uso solo una vez,
es perfectamente segura. Nadie puede entender porque es una cadena al azar. Y en principio no va a tener solamente 2 bytes, sino que va a tener muchos más. ¿Sí? Entonces, si la uso una vez por cada mensaje, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Pero si la uso repetidamente, simplemente sabiendo en qué idioma se está mandando la comunicación, eso permite, sobre todo con las computadoras actuales, ¿sí?, violar esos códigos de encripción. Entonces, ¿cómo se encripta ahora? ¿Cómo se encripta ahora en las computadoras? ¿Cómo funciona el HTTPS? ¿Saben? ¿No era con la multiplicación de unos números primos muy grandes? Exactamente, ¿sí? Entonces hay una clave que se comunican las computadoras, ¿sí? Entonces, ¿qué se usa? Se usa que multiplicar dos números muy grandes sí, grandes. Vamos a poner primos porque sí es importante. Primos muy grandes es muy rápido. ¿Sí? Y en cambio, factorizar un número muy grande en sus componentes primos es muy tardado, aún en una computadora. ¿Sí? Entonces, esto se llama algoritmo RSA. ¿Sí? Y depende de que nadie tenga, digamos, asume. Ay. ¿Sí? Entonces esto asume que todos tienen computadoras con capacidades similares. ¿Sí? Y ha habido un montón de trucos para que esto usa los generadores de números al azar de las computadoras y ha habido toda una serie de historias alrededor de cómo se construye esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si hubiera computadoras que pueden factorizar un número primo muchísimo más rápido que actualmente, esa seguridad desaparecería. Y eso es una de las cosas que puede hacer el cómputo cuántico. Todavía no, digamos, ya se pueden factorizar números pequeños, todavía no hay computadoras cuánticas que puedan realmente
romper la seguridad del código RSA, pero se espera que en pocos años las computadoras puedan violar esto, que puedan factorizar exponencialmente más rápido que una computadora usual. ¿Sí? Entonces vamos a anotar eso, ¿sí? Con el algoritmo de Shor se espera que en pocos años una computadora cuántica, que ahora no existe con esas capacidades, pueda factorizar exponencialmente más rápido. Más rápido que una computadora actual. ¿Sí? Ustedes ya pueden usar una computadora cuántica de pocos qubits. IBM tiene a disposición de investigadores y estudiantes el uso de computadoras cuánticas en programas que usan todavía pocos qubits, pero está aumentando. Ustedes ya hoy pueden usar una computadora cuántica. ¿Sí? Tienen que hacer algún proyecto, tienen que aprender cómo se manejan las compuertas cuánticas, cómo se hace un programa, ¿sí? Y eso está a disposición de cualquiera que pida tiempo de cómputo en esas computadoras cuánticas, ¿sí? Y ya está habiendo muchos de diferentes tipos, ¿sí? Los hay en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en China, en Japón, en muchos lugares. Todavía en México, que yo sepa, no tenemos, ¿sí? Pero ya hay muchos prototipos que usan procedimientos muy diferentes, ¿sí? Ajá, sí, sí. Es decir, en este momento mucho de la física va al hardware de las computadoras cuánticas. ¿Sí? Hay muchas formas de realizar qubits. Los fotones son una forma de realizar qubits, ¿sí? Son muy buenos para transportar qubits, pero almacenar luz es muy difícil, entonces para tenerlo almacenado se usan otros dispositivos, puntos, impurezas en polvo de diamante, se usan átomos atrapados en trampas de luz, se usan condensados de Bose-Einstein, hay muchas formas de hacer, de realizar, ¿no? Y codificar o en estados atómicos, ¿sí? Sí, todo eso, así es como dice Hugo, entonces todo eso es. Y entonces ahora vamos a ver una de las primeras aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Es decir, el problema es cómo compartir una clave en forma segura, ¿sí? O sea, porque claramente las personas que se quieren comunicar están separadas. Nosotros, si estamos en el negocio, pues le damos el plástico, nuestra tarjeta de crédito, y ellos ponen el chip y ponemos nuestra clave. Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Pero cuando quiero comprar por internet, no le puedo poner la clave así, no le puedo, tengo que darle el número, ¿sí? Entonces se necesita una clave compartida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces una posibilidad
que también se ha usado, por lo menos en las películas de espías, es tengo un libro con muchas claves. No quiero repetir la misma, porque si la repito, justamente esa es la forma en que se desencripta. Tengo que usar, para que sea seguro, tengo que usar cada vez que me comunico una clave diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Sí? Entonces, para poder hacerlo, necesito comunicarlo. Bueno, sí, bueno, pero ellos usan comunicación probablemente con encripción RSA, ¿sí? Todo una forma de ir y venir, ¿no? De generar códigos que se validan. Pero entonces necesito comunicar. Entonces podríamos tener un cuaderno compartido, ¿no? Es decir, yo tengo uno y le doy a Fernando otro y tenemos para cada día, cada hora vamos a usar una clave diferente del cuaderno. Y eso puede funcionar bien. El problema en las películas de espías es que a uno de los dos lo agarran, le agarran el cuaderno y entonces ya el enemigo, quien sea que sea en las películas ese enemigo, ya tiene todas las claves. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a permitir la distribución de una llave cuántica es decir, una clave de encripción cuántica. ¿Sí? Me va a permitir generar una serie de números al azar que son compartidos por Alicia y Beto y que nadie puede conocer porque se genera en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sería? ¿No? Entonces, yo quiero mandar una clave, ¿no? Entonces, normalmente tenemos a Alicia y a Beto. ¿Sí? Entonces, supongamos que se quiere usar esto. ¿Sí? Entonces, yo voy a mandar una clave. Entonces, supongo que uso la base X, o sea, la base HB, ¿no? Entonces, voy a mandar un código ahí. ¿Sí? 10010001. ¿Sí? Y entonces, si Bob sabe que estoy usando la base X, perfecto, entonces yo le mando con la polarización, él tiene su polarizador, tiene sus dos detectores, si hace clic el de la izquierda es un 0, si ese es un 1, y entonces acá tengo 10010001. Está, mira, qué bueno. Ahora, ¿qué pasa si aquí está Eva? Eva es la espía. ¿Sí? Es decir, todo esto es muy fácil. El mensaje va de A a B y hay una espía en el medio. ¿Sí? Que además en inglés son Alice and Bob y en el medio está Eve, porque es eavesdropper, que es justamente el que está escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Eva? Eva hace lo que han hecho todos los que escuchan llamadas telefónicas de celulares. Mide y reenvía. Mide un 1, envía un 1. Mide un 0, envía un 0. Mide un 0, envía un 0 y así. ¿Sí? Este método de interceptar mensajes, ¿sí? Simplemente tiene el nombre trivial de medir y reenviar. ¿Sí? Entonces esto, ¿sí? Es súper común, las llamadas telefónicas, cuando había cables telefónicos, sí, es como si alguno de ustedes ha tenido dos teléfonos, una extensión en la casa, y ustedes están hablando con una amiga, con un amigo, y su mamá o su papá levanta el otro teléfono y escucha todo lo que están diciendo. ¿Sí? Es igual que eso es lo que está haciendo Eva. ¿Sí?
Entonces, claramente, ¿esa es una forma de comunicarme entre Alicia y Beto? Sí. ¿Es segura? No, para nada. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Cómo pueden hacer Alicia y Beto para comunicarse? ¿Sí? Entonces, para eso van a usar dos bases, ¿sí? No una. Entonces, para tener comunicación segura, Alicia y Beto cambian al azar entre las bases X y Z. ¿Sí? Esto va a tener un costo. Necesariamente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces vamos a pensar cómo se está haciendo esto. ¿Sí? Entonces tengo aquí a Alicia y aquí a Beto. Muy bien. Entonces Alicia va a mandar, sí, a ver. No te entiendo, Emanuel. ¿Qué quiere decir que estás fuera de tu casa? O sea, creo que lo dice porque trae su cubrebocas. Y es, Ah, está muy bien. Ah, ya te veo, Emanuel. Si es que no te veía. Muy bien, no hay problema. Está muy bonito que abran sus cámaras algunos. Sí, muy bien. Entonces, tenemos a Alicia y Beto. En principio, Alicia puede hacer al azar, pero vamos a ver qué manda, ¿no? Entonces, vamos a mandar así. Un 0x, 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 0x. ¿Sí? Y ahora un 1x, 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 1. 1x. Y ahora vamos a tener un 0z, 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 0z. Y ahora vamos a tener un 1z, 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 1z. ¿Sí? O sea, en principio puede elegir al azar. Yo los escribo así en orden para que me sea más fácil el análisis y el trabajo, ¿sí? Y entonces ahora Beto, entonces Alicia mandó en la polarización que quiere, pero Beto puede elegir una base. Y en principio también lo hace al azar, pero vamos a pensar que lo hace de a dos. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que Beto elige así. X, X, Z, Z. X, X, Z, Z. X, X, Z, Z.
X, X, Z, Z. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él tiene, es decir, viene un fotón, ¿m? Viene un fotón que mandó Alicia, y Beto aquí tiene su divisor de haz, pero aquí puede decidir poner o no una lámina de media onda. ¿Sí? Si no está, entonces estoy midiendo en la base HV y esto es en la base X. ¿Sí? Si sí está, entonces ahora lo que es diagonal, antidiagonal, se transformó en HV y ahora estos detectores aquí están midiendo en la base Z. ¿Sí? Siempre tiene sus dos detectores. Cuando hace clic acá, este va a ser el 0 y este va a ser el 1. Siempre va a ser eso. Pero él puede decidir poner o no poner la lámina de media onda, lo que mismo está ahí, pero girarla. ¿Sí? Y entonces simplemente con eso cambia de base. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Qué resultados va a tener Bob? Si se mandó en la base X y esto salió en la base X, ¿sí? Entonces él va a tener el mismo resultado, 0x, y aquí también 0x. Pero si está en la base Z, o sea, estoy mandando un fotón con polarización horizontal, y ahora estoy midiendo en la diagonal y antidiagonal. Entonces acá puedo tener un 0Z o un 1Z. ¿Sí? Y acá es lo mismo, ¿sí? Acá si mandó un 1, va a haber el 1. Si mandó el 1, va a haber el 1. ¿Sí? Pero acá, si mandó un 1, puede tener un 0Z o un 1Z. Los escribo en orden, ¿sí? Pero esto, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Si mandó un 0Z, acá puede tener un 0x o un 1x. Y acá sí va a tener el 0z y el 0z. Y acá mandó un 0x, sí, entonces acá va a tener acá puede tener un 0x o un 1x, y acá sí va a ver bien lo que le mandaron, un 1z y un 1z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen para comunicarse? ¿Sí? Entonces, es notable decir, ¿cómo hacen? Entonces, comparten lo que van a hacer Alicia y Bob, van a compartir la lista de bases usadas. ¿Sí? Y van a descartar
cuando no coinciden. ¿Sí? Entonces ya fíjense que no están diciendo qué era, si era 0 o 1, solamente en qué base. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo? ¿Cuáles tenemos que descartar? Tenemos que descartar esta que no coincide, esta, y acá tenemos que descartar esta, y acá tenemos que descartar esta. ¿Sí? Entonces, en promedio, descartan la mitad. ¿Sí? Ahora, ¿de qué les sirvió? Tienen el doble de trabajo, están usando, Alicia está generando fotones con polarización en 2 bases diferentes, Bob también está cambiando de base, es un montón de trabajo extra. ¿Para qué les sirve esto? ¿Sí? ¿Por qué esto es útil? ¿Mm? Porque en el medio, ¿sí?, va a estar Eva. ¿Mm? Y Eva no sabe en qué base medir, sabe que están mandando algunos, ¿sí? Pero no sabe en qué base medir. ¿Mm? Entonces, Eva va a tener que hacerlo también al azar. ¿Sí? Entonces, hay muchas posibilidades que pase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En general, ¿sí? Entonces vamos a imaginar, Eva tiene que hacerlo al azar, ¿sí? Ya lo que haga con los que van a descartar no nos importa, ¿sí? Porque estos ni los van a ver, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tan posible? Estos que estoy tachando en amarillo son los que ni siquiera van a mirar, ¿sí? Entonces Eva va a detectar todos, pero los que están en amarillo son casos que ni siquiera nos importan, ¿sí? Porque Alicia y Beto, cuando comparten la lista de las bases, esos los van a descartar, ¿sí? ¿También? Entonces descartaron la mitad, ¿sí? Ahora vamos a analizar el caso más complicado, ¿sí? Entonces voy a hacer otra lista, ¿sí? Yo no entiendo una cosa. Dime. ¿Cómo comparten la lista de las bases sin que Eva también Ah, sí, sepa Eva, cuál es la lista? Eva va a saber, pero eso lo van a hacer al final, ¿sí? Pero no va a tener ya registrados todos lo que había leído. Ahora vamos justo a eso, ¿sí? Sí, Eva, una vez que compartan la lista, Eva también va a poder tener acceso a esa lista. Entonces la pregunta Ok. es, ¿cómo va a hacerlo? ¿Sí? Entonces, simplemente por comodidad, consideremos los casos
en que las bases de Alicia y Bob y Alicia y Beto coincidieron. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejemplo que es en la base, Alicia trabajó solo en la base X. ¿Sí? Por comodidad, es lo mismo, se puede hacer lo mismo, el caso más general en la base Z, pero podemos mirarlo en la base X, ¿sí? Entonces, es decir, en total, lo que pasa es que hay muchas posibilidades, ¿sí? Porque tenemos que hay muchos resultados posibles, sobre todo cuando la base de Eva y de Beto no coincidan, los dos van a estar eligiendo al azar. Entonces, en total hay 64 casos, de esos 32 no van a coincidir y Alicia y Beto los van a descartar, y de esos, digamos, en 16 Alicia va a haber elegido la base X y en 16 la base Z. Entonces, esto se hace al azar cada vez, pero vamos a estar pensando simplemente en una de las bases. Y entonces hay 16 casos diferentes que después se tienen que repetir muchas veces. ¿Sí? Entonces vamos a tener, entonces aquí tenemos a Alicia. ¿Sí? Entonces vamos a poner un 0x, 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 0x. Lo voy a hacer 16 veces, ustedes también lo pueden ir haciendo. Sí, Alicia en este caso eligió mandar todos en la base X, pero ni Beto ni Eva lo saben. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los casos en que ya coincidieron. ¿Sí? Entonces coincidieron, entonces los dos van a estar en la base X, ¿sí? Base X tanto para Alicia como para Beto. ¿Sí? Porque en los que no coincidieron ya los descartaron y hay otra parte en que Alicia eligió la base Z y Beto también, pero no lo quiero poner ahora en la lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos que pase? ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver es qué va a hacer primero Eva. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que la estrategia de Eva es medir alternativamente en las bases X y Z. Entonces acá tiene X, 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 Z, 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 Z. X, 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 Z, 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 Z. ¿Sí? Y entonces, si mide, acá justamente obtiene el 0x, el 0x, el 0x, el 0x. ¿Sí? Pero aquí está en la base Z. ¿Sí? Entonces, la mitad de las veces obtiene el 0z y la otra mitad el 1z.
Bueno, voy a poner perdón. ¿Sí? Y aquí también está. Aquí me equivoqué, perdón. Ay. Todos estos tenían que ser unos, porque si no, no tiene ningún chiste. Ustedes disculpen, yo sé que para mí es más fácil borrar que para ustedes. Sí, Alicia mandó la mitad de ceros y la mitad de unos, ¿sí? Entonces acá sí le va, como está en la misma base, mide lo mismo. Y ahora, como está en la base equivocada, la mitad de las veces va a medir un resultado y la mitad de las veces va a medir el otro. ¿Sí? ¿Está bien? Porque en estos casos, como está en la base equivocada, tiene probabilidad 1/2 de atinarle igual que en este caso. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué hace Beto. Beto siempre mide en la base X, porque esta es la lista, ya tiraron todos los que no coincidieron las bases. Este es el ejemplo cuando sí coincidieron. ¿Sí? Entonces, como Beto está midiendo siempre en la base X, ¿sí? Entonces acá va a medir 0x, 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 0x. Pero acá él sigue midiendo en la base X, pero ahora Eva leyó en la base Z y le manda un estado de la base Z, pero él lo mide en la base X. Entonces la mitad de las veces le va a dar un 0x y la otra mitad un 1x. ¿Sí? Y aquí también le va a dar un 0x o un 1x. ¿Sí? Entonces, ahora, de los otros, estos, acá, como está en la base X y Eva le atinó, entonces también va a tener 1x, 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 1x. Y acá, de vuelta, ¿sí? Como está cambiado, le está mandando unos en polarización diagonal, esto puede ser un 0x o un 1x, y este también un 0x o un 1x. ¿Sí? Entonces vemos que hay estados que sí coinciden, pero hay unos estados que no coinciden. ¿Cuáles no coinciden? Este de acá no coincide, este de acá no coincide, este de acá no coincide y este de acá no coincide. ¿Sí? Entonces vemos que hay 4
de 16 estados posibles, ¿sí?, que no coinciden entre lo que envió Alicia y lo que midió Beto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen? Fíjense, ¿cómo es el procedimiento? Primero, acá tenemos 16, pero tenemos que pensar que Alicia está mandando cientos de fotones con polarización lineal, ¿sí? Y está eligiendo al azar en qué base va a generar el fotón, si en la horizontal vertical o en la diagonal antidiagonal, y cuál de los 4 estados quiere mandar. Ella los elige, ¿sí? Y Beto elige al azar alguna de las 2 bases y mide, ¿sí? Eso es lo que hace. Luego hacen pública la lista de las bases, ¿sí? Y descartan la mitad de los estados que no coinciden. Tiene razón Julia, en ese caso Eva también dice, entonces ella también ya sabe cuáles son los que tienen que descartar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En este caso, ¿sí?, también Eva tiene una serie de valores que obtuvo, ¿sí? Y podría, digamos, tiene una buena parte del código. Pero entonces, ¿qué van a hacer ahora Alicia y Beto? Supongan que mandaron 1000 fotones, uno por uno, y tienen una lista de 1000. De esos descartaron 500. ¿Sí? Les quedan 500. Pues de esos 500 van a ser públicos los resultados de los primeros 100 y los van a comparar. Si hay un cuarto de valores que no coinciden, están seguros que Eva los está espiando. Y dicen, no, esto no funcionó, no lo podemos usar. ¿Sí? Si el número de resultados que no coinciden es 0 o muy chiquito, ¿por qué muy chiquito? Porque hay imperfecciones en la generación de la polarización, en la transmisión, en la detección, que pueden meter ruido. ¿Sí? Entonces siempre puede haber una pequeña fracción que no coincida. ¿Sí? Pero si la fracción es del orden del 25%, entonces no, lo que van a hacer es decir, no, este canal no está funcionando, nos están espiando, no usemos esta clave. ¿Cómo vamos hasta acá? O sea, esto de un cuarto de los, o sea, que estén mal, como del orden del 25%, es porque cuando Eva escucha, los vuelve a mandar lo que ella recibió, pero no sabe si recibió, o sea, si le había atinado a la base. Exactamente. Ok. O sea, Eva tiene una probabilidad, un medio
de atinarle a la base. Y cuando manda la señal en la base equivocada, Beto tiene otra posibilidad, un medio, de que el resultado igual sea un 0 o un 1, es un accidente. ¿Sí? O sea, en este caso, Eva mandó un 0, ¿sí? Y Bob midió en la base X, a él le mandaron un diagonal, pero también le salió un H, le podría haber salido un V como acá y ese ya está mal, ¿sí? Pero la mitad de las veces, aunque Eva le mande en la polarización equivocada, él también por azar la mitad de las veces igual va a recibir el 0 o el 1, que sí es el que mandó Alice en la otra base, ¿sí? O sea, bueno, ¿sí? Simplemente porque hay dos cambios, ¿sí? Entonces, la probabilidad de inducir un error es de un cuarto, es un medio por un medio, es un cuarto, ¿sí? Entonces, es decir, justamente fíjense que acá estamos, por eso les decía al principio de la clase que tan importante es entender que cuando tengo un fotón con polarización diagonal, la probabilidad de detectarlo en polarización horizontal o vertical es de un medio y es totalmente al azar. ¿Mm? Es que, claro, Hugo, ella no los manda mal intencionalmente, lo que pasa es que la mitad de las veces no le atina a la base que usó Alicia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos a hacer una recapitulación. Wow, Hugo, ahora volvemos. No quiero irme, ahora volvemos a ese tema que me encanta, pero quiero primero recapitular esto de la llave cuántica. ¿Sí? No te olvides de tu pregunta. Entonces, vamos a ver, distribución de una llave o clave de encripción cuántica. ¿Sí? Entonces, se usan dos bases de polarización. ¿Sí? En este caso, X y Z, que es simplemente es más cómodo usar una letra en vez de dos, en vez de ponerle H, V y DA, ¿sí? Y luego también es muy importante que vamos a querer usar ceros y unos, ¿sí? Es decir, cuando les ponemos el nombre de ceros y unos, decimos, ay, estoy en la base computacional, pero es una asignación arbitraria de cualquier conjunto de dos estados ortogonales distinguibles. ¿Sí? Cualquier par de estados puede ser mi base computacional, por eso puede ser la X o la Z, cualquiera que querramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Alicia envía fotones con polarización al azar, ¿sí? Y tiene cuatro posibilidades: el 0x, el 1x, vamos a ponerlos como vectores, el 0z y el 1z, que es simplemente decir en notación de cómputo HVDA, es lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien?
Entonces, ¿sí? Beto elige al azar la base en la que mide. ¿Sí? Alicia y Beto hacen públicas las bases que escogieron. Las comparan y desechan la mitad de los resultados cuando no coinciden las bases. ¿Sí? Pero esa mitad de resultados también se desecha al azar. No. Tienen que mirar la lista de las bases. Cada uno de ellos dice, Alicia dice, a ver, yo mandé fotones en la base XXZZ, XZ, ¿sí? Y Bob dice, yo medí en tal. Entonces los dos tienen las dos bases, porque la publicaron en el periódico, se la mandaron en un correo electrónico, no le importa quién los vea. ¿Sí? Yo lo que me refiero es que una vez tienen como una lista de todos los resultados no coincidieron, se supone que solo se desecha la mitad. ¿Cómo se escoge eso? No. Desechan todos los que no coincidieron. Todos, a ver, lo voy a cambiar, las comparan. Voy a cambiar la forma en que lo escribí. Okay. Las comparan y desechan todos los que fueron generados y medidos en bases diferentes. Que son aproximadamente la mitad. ¿Está bien? ¿Es más claro así, Fernando? ¿Sí? ¿Es más claro decirlo de esta manera? ¿Mm? Desechan todos los que no coincidieron y se quedan con los que sí coincidieron, que son más o menos la mitad. ¿Sí? Y ahora, de los que quedan, de la lista que queda, de la lista de 0 y 1 que queda, hacen pública una parte. De vuelta. ¿Sí? Si hay diferencias cercanas al 25%,
¿sí? Están seguros de que los interceptaron y no usan esta clave. ¿Sí? Entonces es un método destructivo. Si ven que hubo una intercepción, dicen, abortemos la misión. ¿Sí? Esto no está funcionando. Lo único, pero entonces, es seguro porque al hacer pública una lista, ¿sí? Claro, tienen que ser cadenas muy largas, porque primero, nomás para que coincidan la base van a perder una fracción importante, ¿sí? Y luego de lo que les quedó van a tener que hacer público un pedazo para compararlo y ver si hay poquitas o muchas diferencias, ¿sí? Y muchas es del orden del 25%. ¿Sí? Pero hay otra cosa que no entiendo. O sea, una vez que publican la clave y comparan para ver que las diferencias sean como muy, muy pocas, entonces, entonces deciden usar esa clave, ¿no? Dicen, nada, No. estamos bien. Sí, pero solamente comparten una parte. ¿Sí? Entonces, Ajá, acá pero, falta. o sea, comparten una parte para ver si es seguro usar esa clave, ¿no? Pero la clave ya la publicaron. No, pero publicaron una parte. Si hay coincidencias, Ah, esto es para generar la clave. suficientes, si usan el resto de la lista como clave. ¿Sí? Ya, es que yo había entendido que la otra lista, la que habían publicado completa de las bases, era la clave, No, no, pero no. no, es para Eso generarla. todo. A ver, ¿qué es lo que esto permite hacer? Esto les permite generar, cada vez que se comunican, primero ver si la comunicación es segura. Y si es segura, con ese pedazo que no hicieron público, ese pedazo de la lista de ceros y unos, en el cual usaron las mismas bases y además no es el que usaron para ver si alguien está espiando, lo que les quedó sin mostrarle a nadie, eso es la clave que tienen. ¿Sí? Y esa entonces la pueden usar, ahora sí, toman un mensaje, le suman binario esa clave, lo transmiten por un canal público. Del otro lado, entonces Alicia, cualquiera de los dos ahora lo puede usar, pueden ir de Alicia para Beto o de Beto para Alicia, ¿sí? El otro recibe, suma de vuelta la clave y puede leer el mensaje. Ya, ya. Una duda. Pero, ¿qué tal si, o sea, en la lista que ambos comparten, no hay diferencias del 25%, pero si hubieran escogido otra parte de sus respectivas listas, sí hubiera habido como en esa parte una diferencia del 25%, pero nunca Bueno, lo es sacaron. todo un tema. Permítame un segundito. No le escucho. Señorita, no le escucho.
Ay, disculpen. Bueno, entonces, perdón, Fernando, ¿puedes volver a preguntarme lo que me estabas preguntando? O sea, iba a preguntar que, o sea, digamos que la lista que se envía, o sea, bueno, que comparan, que solamente es una parte de la lista, no tiene diferencias del 25%, pero si hubieran compartido otra parte de las listas, sí hubiera habido una diferencia ahí del 25%, pero no sabrán ahora que, o sea, ¿cómo saben que en toda la lista, o sea, no pueden compartir toda la lista, solamente pueden compartir una parte, pero ¿cómo saben que en toda la lista no hay una diferencia de 25%? A ver, esa es una pregunta muy buena y en realidad nunca pueden estar totalmente seguros, solamente pueden estimar la probabilidad de que Eva haya podido o no sacar la clave. ¿Sí? Esto que les estoy contando, todos estos ejemplos, están en el capítulo 2 del libro Six Quantum Pieces que tienen ahí entre el material de apoyo en el Classroom, ¿sí? En el Google Classroom. Y ahí, en la siguiente parte de este capítulo, hay todo un tratamiento estadístico que no vamos a ver en el curso, ¿sí? Para tratar de estimar la probabilidad de que alguien esté o no espiando, ¿no? Ahí se pueden usar, digamos, porque sí es cierto, ¿no? Es decir, que en promedio sea el 25% no te garantiza cuál es, ¿no? Entonces, de vuelta es de qué tamaño, o sea, cuál es la mejor estrategia, qué pedazo de la lista es bueno compartir y es suficiente para estar seguros que no me espían, ¿sí? Porque claramente si comparto muy poquititos, puede ser que no vea nada y sí me estén espiando. Pero como bien dice Fernando, si comparto toda la lista, estoy seguro si me están espiando o no, pero ya no me quedó nada para hacer mi clave, ¿no? Entonces hay, esto que les estoy contando es solamente una primera aproximación, ¿sí? Hay todo un tratamiento estadístico que se hace para manejar estas cosas. Déjenme contarles que estos temas de comunicaciones eran temas de ingeniería en comunicaciones, eran temas que no se estudiaban en física, ¿sí? Empezaron a estudiarse por el surgimiento de estas tecnologías cuánticas. ¿Mm? Que entonces ahora, para que ustedes conozcan justamente qué se está haciendo, para qué se usan los qubits, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de todos estos conceptos, estamos metiendo un montón de elementos que son usualmente muy ajenos a la carrera de física, ¿sí? Entonces, incluso esto que hablábamos hace un ratito y que también Hugo se emocionó de las compuertas cuánticas, eso la estudiaban quizás los compañeros de ustedes en la Facultad de Ciencias de la Computación, o lo estudiaban los ingenieros en computación, pero no era un tema que en física se estudiara hasta hace unos pocos años, en que las tecnologías cuánticas nos llevaron a decir, pero mira, es que justo esto que hacemos de mecánica cuántica tiene estas aplicaciones, ¿sí? Que lo han puesto en el centro de las tecnologías actuales y en el cual los países ricos, que son por buenos y muy malos motivos los que están en condiciones de invertir miles de millones de dólares, euros, yuanes, yenes, son los que están
haciendo todos estos desarrollos, y entonces una gran parte de la física se ha movido en esta dirección, desde el lado de las aplicaciones y desde el lado de la teoría. ¿Sí? Entonces, sí, Fernando, tu pregunta es muy, muy importante. Mi respuesta es muy insuficiente. ¿Sí? Hugo, la otra posibilidad es quedarse en Latinoamérica y desde Latinoamérica hacer buena ciencia. ¿Sí? Es como para muchas cosas, ¿no? Es decir, Sor Juana hizo poesía maravillosa en la colonia española de la Nueva España. Y uno podría decir, no, hubiera sido mejor estar en Madrid. Para algunas cosas sí y para otras cosas no. ¿Sí? Entonces, estar en las metrópolis coloniales tiene ventajas y problemas, y estar en países como el nuestro también tiene ventajas y problemas. ¿Sí? Entonces es una decisión, una posibilidad es irse a las metrópolis y ahí hacer ciencia. Y está bien, hay cantidad de gente que lo hace. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces hay muchas cosas. ¿Sí? ¿Más preguntas sobre la distribución de una llave cuántica? No, todo bien. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Este es el ejercicio 5 de la tarea que tienen que entregar hoy, la tarea 10. ¿Sí? Que justo está muy discutido en el Six Quantum Pieces para aquellos de ustedes que pueden leer en inglés, y también si buscan en Wikipedia distribución de una llave cuántica van a encontrar un amplio material sobre esto. El autor del Six Quantum Pieces es Valerio Scarani. ¿Sí? Está en el Google Classroom, no lo tienen que buscar en ningún otro lado, está ahí el PDF. ¿Sí? Y lo escribió, él estaba dando clases en Singapur, creo, con dos estudiantes de prepa, Chua Lin y Liu Xiyang, ¿sí? En Singapur, que les interesó mucho este tema y escribieron este texto que es justamente una primera introducción a todas las ideas fundamentales de la física cuántica usando estados de 1 y de 2 fotones. Entonces aquí vamos a ver entonces la clase del jueves, vamos a hablar de estados de 2 fotones. Entonces, si les vienen costando las matrices de 2, entrénense un poquito porque vamos a incluir un poquito de matrices de 4. ¿Sí? Estados de 2 fotones. Hasta ahí vamos a llegar, no va a ser mucho más complicado que eso. ¿Sí? Pero vamos a tener vectores de 4 componentes porque vamos a tener 2 fotones. Entonces ya vamos a poder hablar del enredamiento cuántico y vamos a poder hablar de otros efectos como la teleportación. ¿Sí? Todos estos son nombres vistosos para tecnologías que tienen muchísimas aplicaciones en este momento en las comunicaciones cuánticas y en el cómputo cuántico, ¿sí? Que son dos áreas en el Internet cuántico, ¿sí? Que es algo que está en construcción, ya se está construyendo, ¿sí? Ya está empezando a operar, hay redes a nivel de las ciudades. Ajá, sí, ojalá que sí, Andrés, que ya vayan pudiendo hablar un poquitito de estas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que hoy
vamos parando aquí. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Lo del azar lo vamos a... Ya les he dicho en varias ocasiones algunas cosas que pienso y lo demás lo podemos dejar para otra ocasión. O de todos modos, ojalá que cuando termine el curso, si tienen ganas de seguir platicando, podamos seguir platicando, quizás en mi oficina del Instituto de Ciencias Nucleares, cuando volvamos a estar por allá, o por alguno de estos medios electrónicos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces que estén muy bien y nos vemos el jueves. Gracias. ¿De física cuántica también? Sí, sí, de todo lo que quieran podemos platicar, Hugo, si esa es tu pregunta. ¿O te refieres al libro o a platicar conmigo? La materia. Ah, el libro este es solo para esta parte, luego van a ver otros de los de física moderna o algo así. ¿Sí? Bueno. No, en general no me gusta dar la de séptimo semestre porque es mucho más técnica. Esta me gusta más porque hay más discusión, pero sí pueden venir a hacer el servicio social conmigo si quieren o cosas así, y ahí podemos platicar muchísimo. Ya como a partir del séptimo semestre pueden ir haciendo servicio social en estos temas y ahí podemos platicar. Pero hay muy buenos colegas que dan cuántica. ¿Sí? Muy bien, hasta luego. Sale, adiós.